que era vidente, no es que era levita, no es que era profeta, no es que era un hombre de prestigio. Lo más extraordinario que se dice de Samuel es que él era un hombre acepto para Dios y acepto para los hombres. Porque esa debe ser la gran virtud cristiana. De hecho, cuando Lucas escribe la historia de los hechos a Teófilo, una de las cosas que le dice Lucas a Teófilo, ¿sabe qué? Que la iglesia tiene gracia con Dios. ¿Y tiene gracia con quién? Con los hombres. Porque mire, hay gente que equivoca los conceptos. Hay gente que dice, yo con quien tengo que estar bien es con Dios. Y se lleva a todo el mundo de frente. Y pierde de perspectiva que para estar bien con Dios hay que estar bien con los hombres. De hecho, cuando Jesús nació, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Porque un hombre acepto ante los ojos de Dios, una mujer acepta ante los ojos de Dios, tiene que tener la complementación de ambas cosas. Porque no hay cosa más mala que un ser humano con gracia sin verdad. Pero peor es tener mucha verdad sin gracia. Una persona que tiene mucha gracia y no tiene verdad, llana y sencillamente se convierte en un consentidor. Quien tiene mucha gracia y no tiene verdad para confrontar, para llamar, para entrar en los procesos de disciplina, ya necesariamente se convierte en un consentidor. Está lleno de gracia, pero como resultado de la ausencia de la verdad, consiente. Ahora, cuando una persona está llena de verdad y no tiene gracia, se convierte en un dictador. Yo tenía un amigo que nosotros lo embromábamos y decíamos, para mantenerlo en humildad no le pongas un micrófono en la mano. Y lo embromábamos muchísimo. Porque, óigame, sin un micrófono en la mano era el hombre más humilde, era la persona más sencilla, era la persona más dócil, era la persona más tierna. Pero tan pronto le ponías un micrófono en la mano, era como una transformación de la personalidad. Se convertía en el látigo, se convertía en el dictador. Y en aquel tiempo, obviamente, no habían sistemas de estos de batería, pero en aquel tiempo decíamos, apágale el micrófono, y él pierde esa personalidad errática que tiene. Samuel era ese hombre que sabía tener verdad, pero tenía gracia. Porque todo hombre y toda mujer que ministra para Dios debe entender que ministrar para Dios, mire, todavía yo no le he dado a Dios un culto directamente a Él. A Dios yo no le he dado un culto directo. A Dios todavía yo no le he regalado un vaso de agua. A Dios yo no le he dado un plato de comida. A Dios yo no le he regalado una camisa ni unos zapatos. A Dios yo todavía no le he hecho un favor. Pero cuando yo lo hago a uno de sus hijos, hace muchos años atrás, cuando yo empecé a iniciar en esta iglesia, yo prediqué un sermón que lo intitulé El día que Jesús se volvió loco. Y desde allá, los que me estaban mirando decían, ¿estás loco eres tú? Pues, ¿cómo se te ocurre poner un tema de esa manera? ¿Y sabes por qué yo lo intitulé de esa forma? Porque fue aquel día cuando Jesús, conversando con sus discípulos, de momento le dijo a Pedro, oye Pedro, te doy gracias porque una vez yo estaba en la cárcel y tú me fuiste a ver. Y después le dijo allá a Felipe, y a ti te doy la gracia porque te acuerdas aquel día que yo tenía mucha sed y tú me trajiste un rico vaso de agua con miel. Y entonces se encontró Andrés y le dijo, Andrés, y a ti te doy las gracias porque una vez yo estaba desnudo y tú fuiste y me vestiste. Y Pedro, que
había estudiado en una universidad psicología. Dijo, el maestro está cayendo en psicosis y necesita una terapia de confrontación para devolverlo a la realidad. Y de momento le digo, oye, ven acá. ¿Cuándo fue el día que yo te llevé y te visité en la cárcel? ¿Y cuándo fue el día que Felipe te dio agua? ¿Y cuándo fue el día que Andrés te dio comida? Porque que nosotros recordemos, nada de eso ha sucedido contigo. Y Jesús, riéndose, le dijo, por cuanto lo hacen a uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Cuando ministramos para Dios, tenemos que ministrar para Dios entendiendo precisamente que es a Dios a quien le estamos rindiendo el servicio. Por lo tanto, si es a Dios a quien le estamos rindiendo el servicio, oiga, una de las cualidades de Dios es que Él no hace acepción de qué. Entonces, mi trabajo tiene que ser como si Dios lo estuviera haciendo para sus hijos. Mi tarea tiene que ser como si Dios la estuviera realizando con mis capacidades. Samuel era ese hombre que ante Dios y ante los hombres era acepto, porque tenía el justo balance de la gracia y de la verdad, el justo balance del deber y de la misericordia, el justo balance de cumplir con sus responsabilidades sin tener que lastimar ni herir a aquellos a quienes tenía que confrontar. Ahora, permítame terminar con esto. ¿Qué cosas pudo haber visto Dios en Samuel que no vio en los hijos de Eli? Si en derecho estas funciones les pertenecía a uno de los hijos de Eli, ¿qué hubo en Samuel? ¿Qué hizo a Dios cambiar de opinión? Y desde luego Israel plantea en toda su saga, Israel dice que quien estableció las reglas levíticas fue ¿quién? Fue Dios. Dios fue el que le dijo a Moisés cómo iban a hacer las cosas. Ahora, ¿por qué razón en el caso de Samuel hubo una excepción? ¿Qué hizo cambiar el panorama? ¿Qué hizo cambiar el proceso? ¿Qué hizo que todo fuera distinto? Mire, a veces yo escucho a alguna gente decir algunas cosas que a mí no me gustan. Yo escucho a gente decir, yo soy el niño predilecto, la niña predilecta de Dios, y a mí realmente no me gusta, pero a veces tengo que preguntármelo, ¿será verdad que Dios tenga gente predilecta? Y por el otro lado descubre en la Escritura que el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia jamás. Así es que la gente predilecta de Dios es la gente que tiene el corazón humilde, es la gente que es sencilla. Entonces, cuando uno evalúa el discurso, uno dice, oye, pues sí, en alguna medida hay gente consentida por Dios. ¿Y quiénes son los consentidos por Dios? La Biblia dice, Dios da gracia ¿a quién? A los humildes, y resiste ¿a quién? A los soberbios. Pues entonces en alguna medida hay gente consentida por Dios.